Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy llegamos al día 33 de nuestra lectura bíblica. Llevamos 33 días leyendo la Biblia y seguimos súper animados haciéndolo. Y adivinen qué, hoy es día de estrenar cuaderno. El otro ya se me llenó porque ustedes saben que escribo grande, más los dibujos, más que no utilizo la otra hoja. Entonces vamos a estrenar el día de hoy. Claro, ustedes dirán, pero se la ha pasado marcando cuadernos todo el fin de semana. ¿Qué ganas tiene? Pero ahora sí lo voy a marcar. No hoy, porque hoy sí estoy hasta acá de marcar cuadernos. Pero sí, cuando lo marque voy a subir el video para compartirlo con ustedes. Así es que sin más carreta y sin más preámbulos, empezamos. When the mama sang us to sleep, but now was just Hoy es 2 de febrero del 2025 y nos corresponden las lecturas Éxodo del 1 al 2, Salmo 32 y Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Éxodo capítulos 1 y 2. Liberación de Egipto. Moisés, el libertador. Israel se convierte en un pueblo. Estos son los nombres de los israelitas que se trasladaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Contando a José, que estaba en Egipto, los descendientes directos de Jacob eran en total 70. Murió José, así como sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho. Aumentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que llegaron a toda aquella región. Opresión de los israelitas. Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban Pitón y Ramesés, ciudades del faraón, ciudades almacén del faraón. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una se llamaba Sifra y la otra Fuá, y les ordenó: cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Entonces el rey mandó llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras, el pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo su pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. Nacimiento y salvación de Moisés. Un hombre de familia de Leví se casó con la hija de otro levita. Ella concibió y dio a luz a un hijo, y al ver que era muy hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo,
Tomó una canasta de mimbre, tapó los agujeros con barro y brea, lo puso dentro de ella al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del pequeño se quedó a poca distancia para ver lo que sucedía. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse al río y mientras sus criadas pasaban por la orilla, vio la canasta en medio de los juncos y envió a una de las criadas para que la recogiera. Cuando la abrió y vio al niño que estaba llorando, se sintió conmovida y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces la hermana del pequeño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que te consiga una mujer hebrea para que te críe este niño?». La hija del faraón respondió: «Consíguela». La joven fue a buscar a la madre del niño, a quien la hija del faraón encargó: «Toma este niño y críamelo. Yo te lo pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció, se lo llevó a la hija del faraón, quien lo trató como hijo y le dio por nombre de Moisés, diciendo: «Yo lo saqué de las aguas». Huida de Moisés a Madián. Cierto día, siendo mayor, Moisés fue a donde estaban sus hermanos. Vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todos lados y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Salió también al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando y dijo al agresor: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Pero éste le contestó: «¿Quién te ha constituido jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». A Moisés le entró miedo y pensó: «Sin duda que la cosa se sabe». El faraón se había enterado también de lo que había sucedido y trataba de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se asentó en el país de Madián, junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Vinieron estas a sacar agua y cuando estaban llenando los bebederos para dar de beber al rebaño de su padre, llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés salió en defensa de las jóvenes y dio de beber al rebaño. Cuando regresaron a casa de su padre, Raguel, éste les preguntó: «¿Por qué regresan tan pronto hoy?». Respondieron: «Es que un egipcio nos defendió de los pastores, se puso a sacar agua y dio de beber a nuestro rebaño». Él les preguntó: «¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado que se vaya una persona así? Llámenlo y que coma algo». Moisés decidió quedarse con aquel hombre y él le dio como esposa a su hija Séfora. Ella dio a luz a un hijo y Moisés le llamó Gersón, porque dijo: «Soy extranjero en tierra extraña». Dios se acuerda de su promesa. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas esclavizados, como estaban, gemían y clamaban, y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación. Con esto vemos 2 cosas. Nosotros no podemos confiarnos porque los gobiernos finalmente son gobiernos de turno. Bueno, algo de nosotros se instalan en el poder y se aprovechan de eso de su pueblo. Pero bueno, usualmente los gobiernos son de turno. Entonces nosotros no podemos vender nuestra alma al diablo creyendo que toda la vida vamos a tener X gobernante. Es mejor siempre actuar bien, así como le hicieron las parteras, actuar para honor de Dios, para vernos bien ante Dios, porque finalmente Él es el que va a decidir nuestro destino y va a saber si nosotros actuamos o no actuamos bien, conforme o no conforme a su palabra. Fíjense que lo que hacían los egipcios en aquel momento, lo que mandó a hacer el faraón de matar a todos los bebés que fueran hombres, es lo que prácticamente estamos viendo hoy en día con la Agenda 2030 y su cuento de que los niños son una mamera y una jartera porque pues impiden que la mujer florezca y tenga vida profesional, 200 títulos, 400 posibilidades profesionales, etcétera, todas esas babosadas que suelen decir. Entonces tratan de hacer ver que el niño es un problema y sin importar los meses que lleve en el vientre, ni siquiera que sea recién nacido, están respetando la vida de estos niños. Por eso es tan importante que cuando nosotros elijamos a alguien de gobernante, ese alguien no esté de acuerdo con la agenda global,
si no esté de acuerdo realmente con Dios. El aborto no está dentro de la agenda de Dios. Entonces, partamos de esa base. Y si hay algún gobernante que sí está con esa agenda, pues está contra Dios. Y si nosotros estamos con ese gobernante, pues estamos contra Dios. Así de sencillo. Recordemos que nosotros no podemos servirle a Dios y al diablo al mismo tiempo. Entonces pensemos muy bien antes de apoyar a las personas cuando se lancen para algún cargo del gobierno. Porque finalmente nosotros estamos apoyando a Dios o al diablo en ese momento. También vemos que las maravillas que hace Dios, o sea, pese a que el faraón manda acabar con todos los niños, da la posibilidad de que Moisés viva y viva entre egipcios. Es decir, puede captar ambas cosas del mundo, es decir, el mundo de los faraones, de los egipcios, y el mundo también de los israelitas, y comenzar a comprender qué está bien y qué está mal, porque no necesariamente si te crías en X o Y familia quiere decir que tú tienes que ser así. La verdad es que Dios nos hizo libres y podemos elegir. Así es que lo importante es elegir del lado correcto y, así como lo hizo Moisés, reflexionar y pensar por sí solo, no solamente por las cosas que le decían o le imponían, dependiendo de donde estuviera viviendo. Salmo 32. Perdonaste mi falta y mi pecado. Canto de David. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Desapareció mi fuerza como la humedad en tiempo seco, pero reconocí ante ti mi pecado. No te oculté mi falta, pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Por eso te importan todos los fieles en los momentos de angustia, y aunque se desborden las aguas caudalosas, no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me inundarás de alegría por la liberación. Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir, y me ocuparé de ti constantemente. No sean irracionales como caballos o mulos, cuyo brío hay que domar con rienda y freno para servirse de ellos. Muchas son las penas del malvado, pero al que confía en el Señor lo envuelve el amor. Alégrense, justos, y regocíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Y este salmo nos dice algo que hemos perdido bastante, y es el poder de la confesión. Recordemos que en el capítulo, creo que pasado o antepasado, vimos que Jesús deja instituido la confesión realmente. Que podemos decir que hay buenos o malos sacerdotes, ok, listo, pero tenemos, nuestra obligación es buscar al que es bueno, realmente el que esté de la mano de Dios, y confesar nuestras culpas. Hacer un buen examen de conciencia antes de ir a confesarnos. Pero una cosa más importante es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos damos tan duro, pero tan duro a nosotros mismos, que por más confesión que nosotros hagamos, por más absolución que nos den, nosotros seguimos recriminando nuestros pecados. Nosotros seguimos culpándonos y dándonos látigo por algo que Dios mismo ya liberó de nuestro peso. Pero el problema es que nosotros estamos pecando doblemente porque nos arrepentimos realmente de corazón, hacemos propósito de enmienda real, confesamos nuestra culpa y aún así nos seguimos sintiendo culpables. Seguimos sintiendo ese peso del pecado. Entonces, perdonémonos. Perdonar a veces es complicado, pero perdonarnos a nosotros mismos a veces es muchísimo más complicado. Cometemos fallas y si Dios nos perdona, como lo dice acá, si nosotros confesamos nuestros pecados y nos absuelven, ¿por qué nosotros vamos en contra de Dios a decirle no me importa su perdón, yo me sigo culpando? Reflexionemos en esto
y miremos que el perdón es algo que no solamente Dios nos da, sino que también nuestra conciencia y nuestro corazón debe darnos. Y tenemos que aceptar ese perdón que Dios nos da para poder llevar una vida tranquila. Eso sí, enmendando los errores del pasado y no volviendo a caer en ellos. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Parábola del perdón. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros. Y está muy relacionada esta lectura con la de los salmos que veíamos hace un momento. Y es que el perdón es algo necesario y fundamental en nuestras vidas. Tristemente, nuestro corazón no da para tanto. Tristemente nosotros nos creemos dioses todavía y seguimos sin perdonar a las personas. O por ejemplo, como yo hago, yo sencillamente no he podido olvidar ciertas cosas, pero no le deseo ni mal ni bien a esa persona. O sea, simplemente lo dejo ahí y ya. Pero eso está mal. Nosotros deberíamos perdonar realmente de corazón. Y si nosotros perdonáramos de corazón, pues podríamos tratar a esa persona, hacerle favores, qué sé yo, volver a tenerle confianza y eso. Pero en nosotros es muy complicado porque los seres humanos nos creemos intachables y creemos que nosotros somos los únicos que podemos recibir perdón, pero los demás no. Las faltas pueden ser más o menos graves. La verdad es que falta es falta. Entonces, al momento que vayamos a rendir cuentas ante Dios, Él no nos va a decir: no es que usted pecaba poquito y entonces al que usted no perdonó pecaba mucho y entonces. No, nos va a medir por el mismo rasgo. Entonces, la idea es que nosotros hagamos de tripas corazón y aprendamos realmente a perdonar. Yo sé que es difícil. Y como les dije hace un momento, perdonarnos más que todo a nosotros mismos es muy complicado. Nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos. Vean que por este tema de memoria que yo tengo y de que se me confunde todo y que ya me van a mantener en un manicomio, yo creo. No, mentiras, eso sí es chiste. Dios no lo quiera, he hecho mis chistes malos. Fui a una terapia de terapia cognitiva porque el neurólogo me mandó para que me hicieran una valoración. Y entonces, bueno, finalmente para hacerle la historia corta, me dieron la cita con la que no era, entonces fui a una terapia donde una psicóloga que no era, y entonces me dijo: ¿usted no cree que uno tiene demasiadas cosas en la cabeza, tiene demasiado ruido en la cabeza y se exige demasiado? Y lo otro, ¿por qué trata tan mal a la pobre Consuelo? Y pues sentándome a reflexionar, tiene toda la razón. Yo me doy muy duro muchas veces. O sea, puede que a mí no me salgan muy bien las cosas, puede que se me olviden otras,
pero sí me doy mucho látigo. Entonces ahí está que nosotros mismos a veces somos demasiado crueles con nuestros errores y no somos capaces de perdonarnos nosotros mismos. Así es que ¿cómo diablos vamos a hacer para perdonar a otros si no somos capaces de perdonarnos primero a nosotros? Bueno, con esto terminamos las lecturas de hoy. Espero no estarlos aburriendo. Créanme que lo que les comento acá es lo que me sale realmente del corazón. No sé si Dios me inspire realmente o trato de hacerlo de la mejor forma, pero créanme que todo lo que les digo es completamente sincero. Entonces, espero que les esté gustando. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.